buenas tardes, bienvenidos a Especiales Periodísticos Teleantioquia, hoy con el gobernador del departamento, Aníbal Gaviria Correa. Básicamente para trabajar hasta las 6 de la tarde sobre dos temas que son esenciales y que generan muchas inquietudes en este momento. Lo primero será hacer un balance en torno a cómo se ha comportado Antioquia de cara a la atención de la cuarentena, bueno, y de esta lucha contra el coronavirus y la enfermedad que produce la COVID-19. Y también conversaremos un poco a propósito del Decreto Nacional 593, que es el que se nos pone vigente a partir de esta medianoche y que tiene dos objetivos. Uno, extender la cuarentena hasta la medianoche del domingo 10 de mayo, es decir, hasta el inicio del lunes 11 de mayo. Y dos, las medidas que se adoptan en el territorio para revisar cómo va a ser el esquema de regreso al trabajo, a la actividad económica de dos sectores, construcción y manufacturas, entendiendo que en el sector manufacturas hay por lo menos 36 subítems o actividades económicas. También a la luz de ese decreto, el gobierno departamental ve unas posibilidades bien interesantes para esos municipios donde hoy no hay casos de COVID-19. Señor gobernador, bienvenido, buenos días, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Felipe, buenas tardes a todos los antioqueños y antioqueñas, y muy contento de estar aquí con usted y con todos ustedes para precisamente compartir un poco ese balance sobre cómo vamos en esta contención del COVID-19 hasta hoy y lo que viene. El Gobierno Nacional, vía Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud y Protección Social, acaba de entregar el nuevo reporte, el de este domingo 26 de abril, donde referencia 237 nuevos casos, 11 personas más fallecidas, 66 personas recuperadas, más personas recuperadas, y esto nos lleva al escenario nacional de 5.379 personas contagiadas, casos confirmados por el Instituto Nacional de Salud, y 244 personas fallecidas. Gobernador, en este reporte se suman 3 nuevos casos de contagio para el departamento de Antioquia. Significa que en la región hoy tenemos 452 contagios confirmados. Así es, Felipe. Yo creo que ese es el primer aspecto con el que yo quiero empezar este recorrido del día de hoy. Yo he querido ser muy prudente en mis manifestaciones públicas, lo mismo en general han sido los representantes de las instituciones, pero hoy creo que es importante en este balance decir que el comportamiento de Antioquia es un comportamiento que nos demuestra que hemos hecho una buena labor en la contención del coronavirus. Y cuando yo digo hemos hecho, lo digo en un plural verdaderamente muy amplio. Esto es una labor, esto es un trabajo de todo el pueblo antioqueño. Hoy nosotros, como muy bien lo decías, Felipe, tenemos 452 casos positivos, pero en realidad son 179 casos activos, porque ya todos los demás se han recuperado. Esa es la realidad hoy en Antioquia. Esa. 179 casos activos. Y esto, si lo comparamos con muchos otros países del mundo, con otras regiones aún de Colombia, es un resultado que demuestra que venimos haciendo una tarea juiciosa. Y quiero decirlo nuevamente en forma muy clara, no es la gobernación de Antioquia exclusivamente, es todo el pueblo antioqueño, las instituciones, los gremios, porque este es un objetivo y un propósito colectivo, y así lo hemos enfrentado, con el apoyo trascendental, con el trabajo increíble de, por ejemplo, la alcaldía de Medellín, el alcalde Daniel Quintero, todo su equipo, la secretaria de Salud, por supuesto los equipos de la gobernación de Antioquia, los alcaldes y alcaldesas de todos y cada uno de los municipios de Antioquia. Yo quiero felicitarlos y agradecerles, se han puesto la camiseta, sus mismos comunidades así lo han visto, han interpretado el sentir de sus comunidades. Pero los empresarios con solidaridad, pero también cumpliendo, los ciudadanos en sus casas. Yo sé que muchos dicen, pero hay gente que no está cumpliendo, sí, pero la mayoría lo está haciendo. Y por eso el resultado que tenemos es un resultado que nos debe generar la satisfacción de haber empezado bien esta gran batalla, que va a ser una batalla larga. Mire, Felipe y todos los antioqueños y antioqueñas, 179 casos activos. Muchos países del mundo
Antioquia, con 6,5 millones de habitantes, es más grande que muchos países europeos y que muchos otros países del mundo. Tienen hoy miles, decenas de miles de casos. Nosotros tenemos 179 casos activos. Y por supuesto, eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia. Tenemos que seguir supremamente atentos, pero sí quiere decir sin triunfalismos y sin mucho menos creer que este no es un tema tan grave como realmente lo es, pero sí reconocer que en esta primera etapa hemos hecho el trabajo como debe ser y que eso nos da la posibilidad de avanzar a esta segunda etapa, que ya vamos a hablar sobre ella, con mucho más elementos para poder continuar haciendo una contención adecuada. Ahora, gobernador, escúcheme, si usted me lo permite, cuando uno revisa y ubique geográficamente esos casos, especialmente los activos 179, se da cuenta y saca dos conclusiones. Uno, que la mayoría están concentrados en el Valle de Aburrá y que hay hoy en Antioquia por lo menos 107, 108 municipios donde en este momento no hay casos, y eso sin duda es un gran logro. Así es, yo creo que usted me invita a ese punto muy especial que vemos ahí en ese cuadro. En ese cuadro estamos viendo los 179 casos activos, pero vemos cómo hay 108 en Medellín y 64 en el área metropolitana. Eso suma un total de 172 en el área metropolitana, sumando Medellín y los otros municipios, y 7 casos en los otros 115 municipios de Antioquia. ¿Esto por qué? No quiere decir que no se haya hecho una labor en el área metropolitana de Medellín, se ha hecho y espectacular, porque sabemos muy bien que este es un virus que ataca mucho más fuertemente a las áreas urbanas. Las grandes ciudades del mundo son las que tienen más contagio, las grandes ciudades empezando por Nueva York. Hoy la ciudad de Nueva York, la principal ciudad del mundo, la capital del mundo, como muchos la llaman, tiene más de 260,000 casos, porque obviamente es una ciudad supremamente interconectada, muy densa, con mucha aglomeración. Entonces, el trabajo que se ha hecho en Medellín y en el área metropolitana es espectacular para llevar únicamente hoy 172 casos activos. Pero también es de destacar lo hecho en los demás municipios, con 7 casos activos en el total de 115 municipios. Hoy, de esos 115 municipios por fuera del área metropolitana, solo hay 7 municipios con casos activos. Los otros 108 no tienen ni un solo caso activo de coronavirus. Pero ahí quiero destacar enormemente que en el transcurso de estos aproximadamente 40 días desde la cuarentena por la vida, 13 municipios que han tenido casos activos, Felipe, ya no los tienen. Eso se demuestra que con disciplina social, con un trabajo mancomunado de la Gobernación de Antioquia, del área de salud, con los municipios, con los alcaldes, con las secretarías de salud, con los hospitales de los municipios, con las comunidades, se puede avanzar desde casos activos hasta llevar el municipio a cero. Hay municipios, quiero leerlos como para el felicitarlos también, porque es un gran logro. Los casos de Cocorná, El Retiro, Guatapé, La Ceja, Río Negro, San Francisco, Angostura, Santa Rosa de Osos, Amagá, Andes, Montebello, Frontino y Santo Domingo. Esos municipios tenían casos y ya no tienen hoy un solo caso. Y los otros municipios, hay municipios como por ejemplo Apartadó, que tenía 4 casos, ahora tiene uno solo, porque ha recuperado 3, solo tiene uno activo. Esos otros 7 municipios solo tienen un solo caso activo y están a puertas. Esperamos de que en el transcurso de una semana, máximo 2 semanas, estén sin casos activos. Eso quiere decir que podemos contener el coronavirus. El caso de Medellín y el área metropolitana igualmente, eran más de 350 o 400 casos y hoy hay 172 casos activos. Eso nos lleva, Felipe, y antioqueños fundamentalmente a 2 puntos, que son un punto de partida muy importante para lo que viene. Y lo que viene es un reto aún mayor del que hemos tenido hasta hoy. Porque
El reto ahora era, hasta hoy era fundamentalmente contener el coronavirus y lo hemos contenido. Pero el reto de hoy en adelante es seguir conteniendo el coronavirus y al mismo tiempo empezar esa reactivación gradual y segura de la economía en toda Antioquia. Gobernador, si usted me permite, antes de ir a ese punto, que es, hoy los antioqueños están pendientes de lo que se va a decir aquí a propósito de lo que exige el Decreto Nacional 593, pero también las posibilidades que ofrece. Pero antes de pasar eso, es que usted hablaba ahora de la cuarentena por la vida. Fue el departamento de Antioquia, por su decisión, el que tomó la iniciativa inicialmente y se le adelantó al gobierno nacional. Y aquí tuvimos 3 días adicionales de cuarentena. Empezamos antes. ¿Será que esa decisión generó impactos positivos en las cifras? Usted nos mostraba cómo Antioquia, con más población que muchos países de Europa, del mundo, hoy tiene muchos menos casos y muchísimos menos activos. Arrancar primero nos ayudó, gobernador. Así es, el punto de partida fue sustancial y lo va a ser ahora. Ese punto de partida con la cuarentena por la vida fue sustancial para hoy tener los 2 elementos que mencionaba que son fundamentales en este arranque. Un número de casos activos mucho menor que cualquier otra región prácticamente en el mundo y un R0, que es la capacidad de contagiarse del virus, que digamos en su etapa normal es de 2.6 personas, es decir, una persona contagia a 2.6. Sí. Y así esas 2.6 a otros 2.6 cada uno, y eso va a ser ese crecimiento que es exponencial, pero aquí no se ha dado, porque hemos bajado el R0 de 2.6 a 1.5, de 1.5 a 1.25, y hoy el R0 en Antioquia está por debajo de 1, y eso quiere decir que va bajando la multiplicación del virus antes que ir subiendo. Entonces, ese arranque, usted lo dice, fue sustancial. Yo quiero ahí puntualizar algo. No fue la gobernación de Antioquia, fue toda Antioquia la que arrancó con la cuarentena por la vida. Ahí tuvimos el apoyo trascendental del alcalde de Medellín, quien nos acompañó para anunciar la cuarentena por la vida a todo el departamento. Pero también de los alcaldes del área metropolitana, de todos los alcaldes, del gobierno nacional, posteriormente con retomar esa cuarentena y avanzar en el aislamiento. Entonces... Excúseme, gobernador, ya usted... Tanta interrupción, pero mire este asunto y le voy a contar un elemento que es personal. Suelo compartir en grupos de familia y amigos los reportes que diariamente entrega el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Y sabe cuál es la pregunta más común que me hacen familiares y amigos? Si realmente en Antioquia estamos al día con las pruebas y si el reporte es real. ¿Por qué se sorprenden que crezca tanto en Bogotá, en el Valle, en otras ciudades, mientras que los casos de confirmados en Antioquia no crecen a la misma magnitud de otras regiones y lo mismo lo de personas fallecidas? Entonces me preguntan, ¿pero es real? ¿Estamos al día? ¿Podemos confiar en esos datos? Sí, Felipe, y esa es una muy buena pregunta y muy importante darle todos los elementos a la opinión pública. En primer lugar, los fallecidos. Hoy los fallecidos en Colombia superan los 250. Sí, señor. En Antioquia tenemos 4 fallecidos. Los antioqueños me conocen y saben que para mí cualquier vida, una vida que se pierda es una tragedia. Y por eso le envío la solidaridad a las familias de esas 4 personas fallecidas. Pero indudablemente el número es infinitamente inferior a la proporción en Colombia y es infinitamente inferior al de cualquier otro país y región comparable a Antioquia en el mundo entero. Y eso tiene que ver con 2 aspectos. Y ahora usted me tiene que ayudar para recordar, Felipe, en que no pueden ser que mis palabras, que son palabras de esperanza y de reconocimiento, sean entendidas como un relajamiento. Ese punto quiero dejarlo siempre muy claro, pero lo puntualizaré completamente al final. Pero en lo que tiene que ver con el número de fallecidos, ese es un resultado en el que se unen 2 vectores. Uno, definitivamente una felicitación al cuerpo médico, a todo el universo del sector salud en Antioquia. Qué profesionalismo, qué entrega, qué capacidad, demostrada ahí con resultados. Un índice de fallecimientos mucho menor prácticamente que uno podría decir casi que en cualquier lugar del mundo.
Y en segundo lugar, una contención hecha por toda la sociedad en forma responsable. Muchos menos casos llevan a menos fallecimientos y mucha mejor atención lleva también a menos fallecimientos. Y segundo punto, el tema de las pruebas. Antioqueños y antioqueñas, hoy Antioquia hace todas sus pruebas y lo hace desde el 31 de marzo. Al principio prácticamente todas las regiones del país mandábamos las pruebas al Instituto Nacional. Allí también no me deje de recordar mi agradecimiento y reconocimiento al Gobierno Nacional, para que no haya en eso tampoco dudas. Pero hoy, afortunadamente, nosotros hacemos todas las pruebas en Antioquia. Tenemos 10 laboratorios que están debidamente autorizados y vamos a tratar de llegar hasta 14. Y esos 10 laboratorios nos dan hoy una capacidad mucho mayor que la que teníamos antes. Cuando inició el coronavirus, nosotros estábamos mandando entre 200 y 250 pruebas diarias a el Instituto Nacional en Bogotá. Hoy nosotros estamos haciendo, el día de ayer, que se informa hoy, nosotros estuvimos en cerca de 900 pruebas, casi 4 meses más que lo que hacíamos anteriormente. Y hoy estamos cercanos a una capacidad entre 1.500 y 2.000 pruebas por los laboratorios. Entonces, nuestra capacidad de prueba y nuestra capacidad diagnóstica está cada vez mejor y se está haciendo por laboratorios de mucha reputación y mucha capacidad, como es el laboratorio departamental, que es el primero y el líder, pero también la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, el CES, el Pablo Tobón, el San Vicente, el laboratorio de Sura, y eso nos da una capacidad mayor que solo tiene hoy un cuello de botella, y es la posibilidad y la capacidad de conseguir los reactivos necesarios a nivel global, que están supremamente escasos, pero hoy tenemos un buen inventario, tanto conseguido con el apoyo de empresas e instituciones privadas, como por las instituciones gubernamentales. Nosotros en la Gobernación de Antioquia adquirimos 40.000 pruebas, pero aquí quiero destacar el apoyo de ISA, que donó 4.000 millones de pesos para pruebas focalizadamente. No me deje olvidar ahora tampoco la mención general a ese ejercicio de solidaridad de los antioqueños a través de Antioquia Solidaria y a través de otros mecanismos como la Donatón en Medellín, que fue líder a nivel de todos los municipios y regiones de Colombia, para no dejar ese tema de solidaridad. Pero reitero, para finalizar el tema de las pruebas, tenemos capacidad diagnóstica, lo digo con orgullo, mejor que en cualquier parte del país, con número de pruebas y con laboratorios de la máxima calidad. No es que nosotros tengamos menos pruebas, tenemos más que el promedio nacional y a pesar de eso estamos teniendo menos casos porque la contención está siendo efectiva. Bueno, muy bien, gobernador. Un asunto, y ya están aquí todos los televidentes insistentemente consultando qué viene a partir de mañana. Y entonces nos toca referirnos a la norma, el Decreto Nacional 593, que básicamente tiene dos objetivos. Extender la cuarentena, que técnicamente a nivel nacional se llama aislamiento preventivo obligatorio, hasta la medianoche del 10 de mayo, domingo, es decir, cuando inicia el lunes 11 de mayo. Y dos, permitir que dos sectores económicos vitales para mantener el empleo, como son construcción y manufactura, se activen, pero gradualmente a partir de mañana. Además, usted, señor gobernador, revisando el asunto, ve enormes posibilidades en municipios que hoy en Antioquia no tienen ningún caso. Decreto 593, ¿qué va a pasar en Antioquia a partir de mañana? Sí, Felipe, tratemos de dividir entonces, como lo has dicho, dos frentes fundamentales. Uno, el área metropolitana, porque el área metropolitana tiene unas lógicas completamente diferentes a las lógicas urbanas y de aglomeración y de movilidad a muchos otros municipios distintos al área metropolitana en Antioquia. Entonces, a partir de mañana, el cumplimiento del decreto 593 del Gobierno Nacional, y allí la observación que le decía ahora, yo quiero agradecer al Gobierno Nacional, creo que ha hecho una labor seria, una labor, con base científica, y creo que los resultados en Colombia
están demostrándolo, y a esa labor nosotros hemos unido el esfuerzo unificado de toda la sociedad antioqueña en nuestro territorio. Y por eso acatamiento y respeto a la decisión, a las decisiones todas, y a esta del decreto del Gobierno Nacional, el 593. Ese decreto tiene dos frentes claros. Uno, la prolongación de la cuarentena o aislamiento hasta el 11 de mayo, tema con el cual estamos de acuerdo, y el desgravamiento o la disminución de las restricciones por sectores. Ya se había liberado, llamémoslo así, el sector de la obra pública en forma gradual, y ahora se hace con el sector de la construcción y el de la manufactura, pero no todo el sector de la manufactura, sino 8 subsectores del gran sector de la manufactura. Nosotros creemos que es importante. ¿Por qué? Porque ese es el reto que no me cansaré de reiterar, nos toca ahora. Mantener la contención del coronavirus, pero aflojar cada vez más los sectores productivos, la generación de empleo, de ingresos para las personas, para no estrangular la economía y producir con ello una crisis económica que se nos devuelve ¿en qué? En más crisis en el sector salud y en más fallecimientos por otra cantidad de morbilidades y mortalidades. Entonces, no es una falsa dicotomía como muchos han querido ponerla, sino es una carrera y un reto paralelo que tenemos que dar para la defensa de la vida a través de la contención del coronavirus, pero la defensa de la vida también para evitar que se dispare el desempleo, que se dispare el hambre y para que tengamos la posibilidad de mover la economía y la seguridad alimentaria. En ese frente va el Gobierno Nacional con la desgravación gradual de esos sectores. ¿Qué hemos convenido en Antioquia y muy especialmente en el área metropolitana? En conversaciones y acuerdos en los que participó la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, pero adicionalmente la ANDI, FENALCO, Camacol, aquí ANDI y Camacol como los dos sectores, digamos, que agremian a la manufactura y a la construcción, pero FENALCO también porque hay importante número de agremiados que tienen que ver con la manufactura, el Comité Intergremial como sombrilla de todos los gremios, pero adicionalmente el área metropolitana y el Metro de Medellín, por la importancia que tiene en términos de la movilidad en la ciudad y el área metropolitana. Con todos ellos acordamos una serie de, digamos, medidas locales o subregionales que coayuden la labor del decreto 593 del Gobierno Nacional. Y esto, por ejemplo, se resume en un escalonamiento de los horarios. Las nuevas personas que ingresen a trabajar gradualmente a partir del lunes, porque no será en cascada, van a hacerlo dividiendo las empresas en los horarios de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí empresas que ya tengan, por ejemplo, horarios nocturnos van a poder conservarlos, pero este escalonamiento busca algo fundamental y es evitar las aglomeraciones en los sistemas masivos de transporte y hacer más distribuida esa salida al trabajo para evitar, digamos, los riesgos de contagio que se tienen en la movilidad. Pero adicionalmente, las empresas, los gremios que he mencionado, pero también en llave el trabajo de ARLs, EPS y cajas de compensación, para que en el trabajo las empresas y los trabajadores de esas empresas cumplan estrictamente con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y que podríamos de alguna manera, Felipe, no resumir, pero enfatizar en unos primeros aspectos sin desmedro de los otros. Cumplir las medidas de distanciamiento. Mire cómo estamos nosotros aquí distanciados. Cumplir el uso obligatorio del tapabocas.
masivo, obligatorio y en todos los escenarios, en las empresas, pero también en la movilidad. Cumplir con la limpieza y la higiene, con el alcohol antiséptico y con el alcohol glicerinado. Cumplir con el protocolo de la medida de temperatura. Tomar la temperatura. Al ingreso a las empresas. Y con la pregunta siempre sobre si se ha tenido algún tema de síntoma. Y sobre eso ahora le pido también que me ayude porque son tantos temas que para hablarle a usted y a toda la opinión pública acerca de un decreto que expediremos mañana para reforzar mucho el tema de las pruebas y el tema de la detección de las personas con síntomas. Entonces, cumpliendo con ese escalonamiento de horarios y con las medidas de bioseguridad, hemos acordado que gradualmente empiecen esos sectores a trabajar. Y aquí quiero decir nuevamente la palabra gradualmente, porque los mismos sectores se han comprometido a, con sus empresas, no, digamos, llevar el 100% de personal el próximo lunes, ni el martes, ni siquiera la próxima semana, sino hacerlo en forma gradual. Por ejemplo, nos decía el director de Camacol, Eduardo Laiza, que muchos de los empresarios de la construcción han dicho, yo tengo 10 proyectos. Pues hombre, primero, las primeras personas que van a ir lunes, martes, miércoles serán las que van a ir a analizar el estado de los proyectos, la limpieza y buscar la forma para que después lleguen los empleados propiamente a la construcción. Pero si tengo 10 proyectos no voy a reactivar los 10, voy a empezar reactivando 3 o 4 para mirar también qué medidas tengo que tomar. Ahí entra también la responsabilidad individual de cada empresario, pero la responsabilidad individual de cada empleado y la responsabilidad individual de cada empresa. Aquí el reto es de todos. Los gobiernos expedimos las normas, digamos, buscamos los mecanismos de medición y control para que se cumplan, pero la primera responsabilidad es del individuo en el hogar. Yo me cuido y cuido a mi entorno, y del empresario y el empleado en la empresa. Yo me cuido en la empresa y cuido a mis compañeros y cuido a mi empresa. Y el último aspecto que convinimos en ese acuerdo es la Alcaldía de Medellín ha diseñado una herramienta muy importante que se llama Medellín me cuida, y la Alcaldía ha compartido esa herramienta para que sea un elemento de apoyo a estas decisiones, midiéndolas, verificándolas, digamos, monitoreándolas, y por eso ha puesto esa herramienta a disposición de los empresarios y también de las alcaldías del área metropolitana. Gobernador, entendiendo que ese ingreso a actividades laborales de esos dos sectores va a ser gradual, incluso por bloques de horarios, y esa es una estrategia para mantener la salud, un mecanismo de sanidad, de la lucha contra el coronavirus. Ustedes han calculado, lo hicieron el viernes en la reunión con el alcalde de Medellín, los gremios, el metro, ¿cuántas personas se activarán en el Valle de Aburrá a partir de mañana en total y cuántas inicialmente esta semana? Porque esto va a ser poco a poco, no van a ser todos al tiempo, de acuerdo con lo que usted nos ha explicado. Sí, Felipe, de acuerdo a los cálculos que tenemos, el número de personas que labora en estos sectores en su totalidad es mayor a 500.000. Pero quiero volver a reiterar, lo que hemos definido y lo que hemos acordado, instituciones, gremios, empresas, es que eso no va a ser 500.000 el día lunes. Primero, porque, ya lo he dicho, el sector de la manufactura no se está liberando en su conjunto, sino 8 subsectores. Pero segundo, porque los mismos gremios, ellos han dicho, nosotros no vamos a iniciar el 100% de los trabajos y el 100% de las obras. Yo quiero ahí, para darle tranquilidad a la opinión pública, hablar, por ejemplo, del sector de la obra pública, que ya está liberado. El sector de la obra pública se liberó en el decreto que está en este momento en funciones. Se liberó desde hace más de 15 días. Y eso no fue una cosa de cascada, no. Eso lo hicimos en forma gradual,
desde la Secretaría de Infraestructura Física del departamento, por ejemplo, hablamos con los distintos contratistas de las obras en Antioquia y empezamos la primera semana con un 10-15%, la segunda semana un 40 o 50%. Aún hay obras que están por empezar después de 2 semanas de estar ese sector liberado. Entonces, nosotros creemos que será gradual y en todo caso la meta que nos hemos impuesto, además cumpliendo los requisitos del Gobierno Nacional, es buscar que de ninguna manera se cope el límite que ha sido puesto para los medios de transporte masivo, un 35%, que en el caso del metro estaría cercano a 400.000 pasajeros. Bueno, excúseme, gobernador, los televidentes nos están preguntando por el link, el sitio en el cual se deben inscribir, tanto la inscripción individual, que se aprovecha para hacer un registro familiar, ya vamos a ver, le pido a la producción ahí en pantalla para que tomen ese portal web www.medellin.gov.co/Medellín me cuida. Entonces ahí hay que hacer un doble proceso. Cada persona, cada trabajador que vaya a ser habilitado debe hacer un registro, pero la empresa, el gerente, el representante legal, el administrador del recurso humano debe avalar que esas personas se activarán de a poco. Lo tienen en pantalla, lo vamos a dejar unos segundos más para que ustedes entonces queden muy pendientes y puedan hacer este registro, y lo tienen que hacer rápido. Bueno, ha advertido el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que el lunes y martes va a ser pedagógico mientras termina de hacerse el registro, pero que las sanciones vendrán a partir del miércoles. Felipe, sí, con eso que usted dice me parece muy importante puntualizar 2 cosas. Sí. Ha habido empresarios y personas que nos han manifestado que a veces el portal o la página de la alcaldía que usted ha mencionado, la dirección que tenemos allí, no está disponible, que ha tenido altibajos. Yo creo que es completamente entendible porque hay una cantidad enorme de personas y de empresas que están accediendo a ella para inscribirse. Entonces, yo creo que la disposición yo quiero ahí hacer mención de 2 cosas. Creo que agradecer a la alcaldía por poner a disposición de todos esta herramienta que es bien importante para hacer ese seguimiento. Y segundo, entender, como el alcalde lo ha mencionado claramente, que el lunes y martes esta herramienta todavía estará en periodo de prueba. Entonces, que hoy quienes encuentren alguna dificultad lo podrán hacer mañana, y ese periodo de lunes y martes nos va a dar la posibilidad de ir acoplando todo el sistema. Pero creo que es bueno hacer esa doble aclaración porque claro, las medidas que hemos tomado han sido conjuntas y el apoyo también conjunto para que esas medidas sean lo más efectivamente posible. Bueno, gobernador, un escenario es el que se plantea en el Valle de Aburrá: gradualidad, bloques de horarios, no todos al mismo tiempo, respetando un asunto que es clave, que es el 35% máximo en los sistemas de transporte, caso nuestro metro de Medellín, para movernos en el Valle de Aburrá. Otro escenario es el que se plantea en los municipios de Antioquia, especialmente en aquellos donde hoy no tienen casos activos y muchos de ellos no han tenido hasta ahora, en estos 35-40 días, ningún caso en desarrollo de esta cuarentena. ¿Usted ve viable, señor gobernador, que en esos municipios las flexibilizaciones sean mayores, que otros sectores económicos se puedan reactivar? Yo lo digo reiterando una cosa que dije al principio y que quiero puntualizar enormemente en toda esta intervención y al final, y es el hecho de que yo esté reconociendo unos resultados importantes que muestran el trabajo que hemos hecho, no quiere decir para nada que esté mandando un mensaje de relajamiento. No quiere decir para nada que esté mandando un mensaje, como algunos lo han querido interpretar o lo pueden decir, de que es que esto no es tan grave o que se ha magnificado. No, este virus es supremamente peligroso, supremamente letal. Y para eso no necesito referenciarlo yo, ustedes lo pueden ver en lo que ha pasado en todas partes del mundo y lo que sigue pasando. Lo que es muy claro es que hemos hecho las cosas en forma oportuna y en forma adecuada, pero de aquí para adelante sigue una labor muy fuerte y muy larga y seguramente habrá más contagios a medida que tenemos que buscar esa reactivación para no estrangular la economía y volver al tema del doble problema que mencionaba. Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, a su pregunta responda que yo creo que sí puede haber una apertura mayor en esos municipios que han tenido 0 casos de COVID-19, no porque lo diga yo,
sino porque de alguna manera los científicos mismos lo exponen así, esa desgravación debe seguir siendo gradual. Y quiero ser muy claro, tiene que pasar por el tamiz del gobierno nacional. Me explico. Hoy los gobernadores y los alcaldes podemos solicitar al gobierno nacional, eso está en el artículo 3º, en el parágrafo 6º del decreto 593, que nos autoricen otras excepciones. Hay alcaldes que me han dicho, por ejemplo, que quieren empezar a abrir las peluquerías en sus municipios, que quieren empezar a abrir carpinterías. Yo le digo a la ciudadanía, estoy de acuerdo con eso. Algunos pueden tener temor, pero creo que hay que dominar el temor. El temor no nos puede paralizar. Esos municipios ya llevan 40 días sin casos de coronavirus. No hay circulación interna del coronavirus. Ojo, lo que tenemos que hacer es más flexibilización interna en esos municipios y más blindaje externo, evitar que tengan contagio de factores externos. Por eso allí vamos a explicar, Felipe, los puestos de control sanitario que vamos a montar desde la Gobernación de Antioquia con el apoyo de otras instituciones, muy especialmente Ejército y Policía. 22 puestos de control, hemos llamado 11 puestos de control de tipo 1 y 11 puestos de control de tipo 2. Van a contener más de 700 efectivos de policía, de la Gobernación de Antioquia, del área de salud, del Ejército Nacional. Ahí vemos en pantalla, gobernador, excúseme, para que vayan los televidentes también asimilando la información que les ofrecemos, el mapa de Antioquia con los ejes viales más importantes que tienen un gran componente de conexión nacional, que son vitales para nuestras subregiones, y dónde se ubicarían esos puestos de control. Estos son los tipo 1, que son más fuertes, con mayor personal. Por ejemplo, miren los 5 primeros: Campo Alegre, que es Caucasia; Alto Bonito, que es el Santuario; Doradal, que es Puerto Triunfo; Bolombolo, La Pintada. Estos son los tipo 1. Esos son los tipo 1, digamos, los más robustos, como usted lo menciona, que estarán, ahí lo ven los televidentes, en las entradas a Antioquia, para controlar las entradas desde otros departamentos, y también en algunos otros sitios estratégicos del departamento, muy alrededor del área metropolitana, para evitar al máximo los contagios de sitios donde haya coronavirus a sitios donde no lo haya, y esto es, repito, los 107 municipios que no lo tienen hoy. ¿Qué quiero decirle a los ciudadanos? Estos puestos de control no quiere decir que es que no va a pasar nadie. No, son puestos de control. Allí lo que se va a hacer un control con medición de temperatura, con los temas de, todos los temas de protección, de lavado, pero también con la identificación de las razones por los cuales la persona o el grupo de personas se está movilizando, si hace parte de las excepciones, si es una fuerza mayor, para evitar al máximo el contagio de las zonas que hoy están libres. ¿Implica desmontar los controles sanitarios instalados por los alcaldes locales? Casi todos han puesto unas barreras, unos controles con su policía al ingreso de los municipios. ¿Con estos 22 puestos de control desaparecen los locales? De ninguna manera, de ninguna manera. Muy, muy importante la pregunta para claridad a los alcaldes, alcaldesas, pero también a las comunidades. No, complementa el esfuerzo que han venido haciendo los alcaldes y las alcaldesas, y que nunca me cansaré de reiterarlo, es un gran esfuerzo, un esfuerzo que ahí muestra sus resultados con la contención que hemos tenido. No, invitamos a los alcaldes y alcaldesas a mantener los puestos de control en las entradas de sus municipios, pero estos puestos de control son más robustos, de más dimensión, en las zonas de mucho más circulación nacional y departamental. Estos son los otros 11, que son los de más carácter regional, digámoslo así, los tipo 2. Así es, en total entonces desde el departamento serán 22, sin desmedro de los puestos locales de los municipios, que van a entrar en una coordinación con estos puestos de control sanitario, digamos, de carácter departamental. ¿Supondría uno, gobernador, que al tomar estas medidas e instalar estos 22 puestos de control, entre las medidas que se adoptan a partir de mañana, pues alcaldes que fueron un poco más radicales, con barreras, con rocas, que para cerrar y blindar su municipio, las podrían levantar? Aquí vamos a tener un poco más de, muchísimo más
control para las personas y los flujos que ya son permitidos a la luz del decreto 593. Sí, yo creo que la combinación de nuestros 22 puestos de control más los puestos de control municipales van a permitir un control pues muy general en el departamento y muy específico en cada municipio. Entonces, yo he invitado a los alcaldes, acabo de terminar hace una hora, una conferencia con todos los alcaldes de las 8 subregiones diferentes al área metropolitana, porque con el área metropolitana mantenemos esa constante comunicación y con el alcalde Daniel Quintero, para que ellos analicen con sus especificidades, para que ellos analicen con su conocimiento de cada municipio en la medida en que quieran avanzar en excepciones y en un desmonte gradual de otras áreas. Yo personalmente lo reitero a todos los antioqueños y antioqueñas, creo que eso puede hacerse en muchos municipios con prudencia, con moderación, pero que gradualmente esos municipios que hoy tienen cero COVID y que por 40 días lo han tenido o que han tenido un caso y ya no lo tienen y han demostrado esa capacidad de contención, puedan aprovechar ese activo que han construido para tener una liberación un poco mayor, generar más dinámicas a su economía y menos impactos negativos. Gobernador, supóngase este caso, a propósito del contexto y la respuesta que usted está ofreciendo, que sean 2, 3, 4 municipios de una misma subregión donde no tienen casos activos o tal vez nunca se han presentado casos. Esos 4 alcaldes, esos 4 municipios podrían ponerse de acuerdo para flujos comerciales, intercambios entre ellos, blindando ese territorio de esa subregión. Así lo considero que podría ser, lo he mencionado a los alcaldes, pero es una decisión que deben tomar ellos. Y yo los he invitado a que analicen esa situación, redacten un borrador de decreto en cada uno de los alcaldías o en llave entre 4, 5, 6, 8 alcaldes y ese lo analizamos en la gobernación de Antioquia tanto desde el punto de vista jurídico como técnico y hacemos también el trámite necesario que quiero reiterar frente al gobierno nacional porque estamos en el marco del decreto 593 que establece esa posibilidad en el artículo 3º, parágrafo 6º, pero con la autorización del gobierno nacional. Ahora, gobernador, ¿y si en desarrollo de esa flexibilización en esos municipios, 0 casos activos, ningún caso en esta cuarentena, se presenta un caso? ¿Se retrocede, se reversa en las decisiones y se adoptan medidas más extremas, más rigurosas? Sí, yo creo que ese es un punto muy importante compartir con todos los antioqueños y antioqueñas. Vamos a tener más casos. Posiblemente vamos a tener más crecimiento de casos, porque la labor de contención ahora se tiene que hacer paralela con la labor de reactivación económica para evitar esa otra crisis en la seguridad alimentaria, en los ingresos, en el empleo. Pero ya tenemos experiencia, ya tenemos conocimiento de la contención. Entonces, claramente, en esos municipios, pero también en el área metropolitana, pero también en el país, es un tema que se tiene que ir midiendo. Por eso es muy importante el tema de las pruebas y el tema de los diagnósticos que le decía que ahora quiero puntualizar fuertemente. Ojalá nos pongan en la pantalla el gráfico sobre la ruta epidemiológica para ahora hacer una observación sobre la misma. En ese sentido, no solo en Medellín, en Antioquia, en Colombia, sino en el mundo entero. Hoy ya se anuncia también una disminución de las medidas restrictivas en Italia, en España. En España. Pero indudablemente esas medidas van a ser a su vez monitoreadas y en la medida en que se presente un crecimiento inusitado o peligroso del contagio, pues seguramente tendrán que ser modificadas. Entonces, claro, si se presenta un caso en un municipio que ha tenido una apertura mayor, lo revisaremos, pero también se puede presentar un caso en un municipio que no ha tenido ninguna apertura y también allí se tendrá que hacer ese círculo epidemiológico y ese
digamos, ese trabajo de contención del contagio que ya hemos hecho efectivamente y que, repito, hasta el cansancio ha llevado a que municipios que han tenido un caso hoy tengan 0, que han tenido 2, 3, 10 casos hoy tengan 0, como es el caso del municipio de Río Negro, o quiero destacar en el mismo área metropolitana el caso de Sabaneta, que llegó a tener 10 casos y de ahí a 0. Ahora parece que tiene un nuevo caso, pero indudablemente ya demostró que puede y sabe cómo controlarlo. Gobernador, ustedes hicieron una proyección de impacto de las flexibilizaciones. Hoy Antioquia tiene, con los 3 nuevos casos reportados en el informe de esta tarde, de hace apenas 1 hora 25 minutos, 452 en total. La flexibilización va a sacar, obviamente, más personas a la calle. Usted nos dice en el Valle de Aburrá unas 500.000, pero será un proceso gradual, paulatino y seguro. Ustedes han proyectado con esa salida de estos sectores que los casos en 8 días podrían llegar a 800, a 1.000. ¿Hay una proyección en ese sentido? Las proyecciones se hacen más a nivel de digamos, indicador fundamental que tiene el coronavirus y prácticamente cualquier virus, que es el llamado R0 o RT. R0 se llama cuando es el inicio del virus y RT ya en las distintas fases del virus. Eso, nuevamente a todos los antioqueños y antioqueñas, es la rata o la tasa de contagio, que inicialmente estadísticamente es de 2.6 personas por una persona contagiada. Eso, como lo decía hoy, está por debajo de 1 en Antioquia. Y ese es un logro impresionante, importantísimo, porque eso hace que la curva, cuando el R0 o RT está por debajo de 1, la curva es descendente. Pero las medidas de disminución de las restricciones van a llevar seguramente a un crecimiento del RT. Y no en números específicos del número de casos, lo que hemos calculado es que ese RT puede pasar de menos de 1 a 1.20 y que ahí todavía puede ser controlable. ¿Controlable qué quiere decir? Que no nos va a colapsar el sistema de salud. Y allí quiero hacer, recogiendo un tema que me ha quedado pendiente, esa mención a la solidaridad en Antioquia. Antioquia Solidaria. Antioquia Solidaria, la Donatón en Medellín, la Donatón en diversos municipios de Antioquia, que no quiero mencionar uno porque son varios. La de Medellín porque fue líder a nivel Colombia. Allí se han manifestado con donaciones los empresarios, los ciudadanos, con más de 25.000 millones en Antioquia Solidaria, más de 13.000 millones en la Donatón de Medellín. Estamos hablando más de 38.000 millones y si usted suma las otras, para distintos frentes. Uno fundamental, el crecimiento de las unidades de cuidados intensivos. Porque todos lo sabemos, tenemos que tener una mayor capacidad, porque en la etapa más crítica los enfermos de coronavirus llegan a las unidades de cuidados intensivos y tenemos que tenerlas para poder atenderlos adecuadamente. Y por eso ese crecimiento ha venido siendo muy importante. Ya tenemos más de 240 unidades de cuidados intensivos liberadas de las que teníamos, que es una de las estrategias, tener liberadas para que puedan atender los enfermos de coronavirus algunas de las existentes, pero ya hemos crecido en más de 250 adicionales. Esto quiere decir que hoy tenemos aproximadamente 400 o 500 para atender los enfermos de coronavirus. Y hoy, hay que reconocer, tenemos apenas 8 unidades ocupadas. Sí, o sea, tenemos todavía una gran capacidad y a eso es lo que tenemos que mantener ese RT, que no se nos crezca para superar la capacidad del sistema. Pero además, para terminar el tema de solidaridad, ha sido el tema de los mercados, de la posibilidad de llevar a cientos de miles de familias en Medellín y en Antioquia, y allí también ha estado la solidaridad de los antioqueños y de los colombianos. Y también las personas mismas han dicho, yo quiero aportar mi trabajo teletrabajando, yo quiero aportar mi conocimiento. Todo eso se ha podido canalizar a través de Antioquia Solidaria y yo quiero agradecerlo a la gran empresa, a la pequeña empresa, a la media empresa, al empresario,
al ciudadano que ha manifestado su solidaridad con las personas más vulnerables y las familias más vulnerables. Gobernador, nos queda poco tiempo, usted sabe, ustedes, nuestros clientes también, en televisión esto se va rapidísimo. Y hay dos temas que quisiéramos no se nos quedaran por fuera, la ruta epidemiológica y una campaña de comunicación pública que empieza mañana que nos va a indicar qué podemos hacer, cómo debemos comportarnos en esta flexibilización. Pero hay dos preguntas de alcalde, si usted me pidió recordarle 3 temas, 2 de ellos ya resueltos. Ruta epidemiológica. Señor gobernador. La ruta epidemiológica, ojalá no la pongan en pantalla. Ya vamos a ver. En ella mire, ahí la tenemos, es todo el tema que hemos diseñado, no lo voy a describir en detalle, ahí lo tienen los televidentes, pero es el tema, es toda la ruta que hemos diseñado para precisamente mantener la contención del coronavirus, pero adicionalmente avanzar en ese reto doble de la reactivación gradual y segura de nuestra economía, la reactivación gradual por la vida. Pero quiero centrarme en el punto en el que se habla del reporte de los sintomáticos. El día de mañana, reporte diario, como gobernador de Antioquia, estaré expidiendo un decreto específicamente en esa dirección. Pero quiero hacer pedagogía con todos los antioqueños y antioqueñas. Nosotros todos somos los que tenemos en las manos la contención del coronavirus y lo hemos hecho, lo estamos haciendo, lo estamos demostrando, se ve en los resultados y en las cifras. Las vidas que hemos salvado, que no sabemos cuántas son, si lo comparamos con otros países pueden haber sido miles, las han salvado todos ustedes. Y eso es muy importante y eso es lo que podemos continuar haciendo. Y una de las formas más importantes de hacerlo es todas las medidas de contención y distanciamiento que hemos dicho. Pero otra trascendental es la de levantar la mano, como lo decimos, digamos, en el argot del equipo de coronavirus de la gobernación. Es decir, cualquier síntoma que usted sienta debe llamar a la EPS, debe llamar a la ARL, debe llamar al 123, al numeral 774 de la gobernación, para decir, tengo un síntoma que es un dolor de garganta, tos, fiebre, malestar, flujo nasal, dolor en los huesos. Cualquiera de los síntomas debe ser inmediatamente informado. Con eso, antioqueños y antioqueñas, nos cuidamos y cuidamos a los demás. Si usted por cualquier motivo minimiza esos síntomas y no lo informa, está usted poniéndose en riesgo, porque mientras más rápido lo informe, más rápida la atención que tendremos y menos contagios podrá hacer en su entorno, en su familia, en su trabajo. Cuidarse y cuidar a los demás. Por eso el llamado es, antioqueños y antioqueñas, una de las formas más importantes de proteger a nuestro personal médico es cuidándonos, para que no tengamos que ir ni nosotros ni nuestro entorno a la atención. Y eso parte fundamentalmente de que cualquiera que sienta un síntoma, por leve que sea, levante la mano, lo informe y reciba la atención adecuada. Y esa atención adecuada es la recomendación de aislamiento inmediato, la información del círculo de las personas que deben aislarse y recibirá también la información sobre cuándo y cómo se le va a hacer la prueba. Mire, yo quiero en eso ser muy enfático. Algunos pueden considerar, hombre, yo apenas tengo este dolorcito de garganta, yo me espero hasta mañana, hasta pasado mañana. Eso es molesto, pero puede ser muchísimo más riesgoso no hacerlo. Entonces, es mejor en esto ser exagerado y lo hemos sido. Usted lo decía, sí. Felipe. Arrancamos 3 días antes y veamos los resultados por haber arrancado 3 o 4 días antes. Como país arrancamos 1 semana o 2 semanas antes que otros países y veamos los resultados. Entonces, seamos en eso más bien enfáticos y levantemos la mano, informemos. Así no hayamos estado en contacto con nadie. Puede que no nos hayamos dado cuenta. Claro. Así no tengamos alguna sospecha de que alguien nos pudo haber contagiado. Es mucho mejor ser enfáticos, ser cuidadosos, ser exagerados,
para protegernos y proteger a los demás. Ya para cerrar, gobernador, estas piezas de comunicación pública que se activan a partir de mañana desde la gobernación como indicaciones claras del comportamiento que debemos tener, ya los vamos a ver, le vamos a pedir a la producción que nos ayude con eso para que veamos, gobernador, mire, con mensajes claritos y cortos, el metro de lejitos está seguro. Esto lo vamos a ver mañana, bueno, desde mañana en los diferentes medios, en boca tapada no entra el virus. En fin, como recomendaciones, gobernador, que son muy prácticas. Mire, un asunto final, a ver si le resolvemos dos inquietudes a los alcaldes. Uno, a los del Magdalena Medio, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó. Controles en el río Magdalena, ¿son posibles? ¿Están pensados, gobernador? Sí. Felipe, me he puesto el tapabocas, aun cuando aquí hemos estado sin él porque tenemos más de 3 o 4 metros de distancia, pero es para hacer énfasis en que esta herramienta es fundamental para protegernos y proteger a los demás. Y el uso es obligatorio, y el uso es en todos los escenarios, en la movilidad, en el trabajo. Ojo, si yo me quito el tapabocas de pronto, obviamente para almorzar lo tengo que hacer, pero ojo, si estoy más cerca de las personas que tengan que estar más alejados, en todo caso, el uso del tapabocas es herramienta fundamental para detener el coronavirus. Ahora, la pregunta que usted me hace, le respondo en 2 dimensiones. Tanto en el Magdalena como en Urabá queremos extremar los controles fluviales y marítimos. Así que el secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez, precisamente en la conversación que teníamos con los alcaldes, quedó en contacto con esas 2 subregiones para extremar esos controles. Bueno, y los segundos son los alcaldes del Nordeste, Begachí, Yalí Remedios, Segovia, que circuló en los medios de información una noticia de que ellos se habían puesto de acuerdo para activar todo el sector comercial a partir de mañana, lo que no es cierto. ¿Ustedes ya recibieron una propuesta de decreto, gobernador, de esos municipios? No, ahí hay que ser claros. Hay varios alcaldes, hay varias subregiones que han expresado interés en explorar caminos, pero no se ha enviado ningún decreto ni ninguna... y eso no podría ser nunca a partir de mañana ni pasado mañana, porque, repito, tiene que pasar el filtro de la gobernación y posteriormente el filtro nacional. Pero lo vamos a hacer con toda responsabilidad. Eso sí, yo quiero invitar a esos alcaldes y quiero invitar a esas comunidades a que seamos prudentes, a que seamos cuidadosos, pero tampoco nos dejemos paralizar por el miedo, porque es un activo que hemos construido, pero ese activo no puede permanecer con un aislamiento total, porque eso no lo resiste ni un municipio antioqueño, ni Medellín, ni Antioquia, ni Colombia, ni ninguna parte del mundo. Repito, en España, en Italia, donde todavía tienen 3.000, 4.000 contagios diarios, donde tienen hasta 300 y 400 fallecimientos, están ya disminuyendo algunas medidas restrictivas. Nosotros debemos hacerlo con responsabilidad, pero debemos hacerlo. Gobernador, gracias por acompañarnos en estos especiales periodísticos de Teleantioquia para seguir con el asunto. Muy amable, señor gobernador. Cuando son las 5:58 nos conectamos con Presidencia de la República. 10 segundos, gobernador, porque se acabó el tiempo. A todos los antioqueños y antioqueñas, vamos a continuar. Ya lo hemos hecho bien, pero tenemos el reto de hacerlo mejor en lo que viene, que es largo y que es doble. Contención y reactivación gradual por la vida. Un abrazo a todos y gracias. Gracias a todos. Presidencia de la República. A continuación.